corazón. Vamos a ir rápidamente a Romanos 1, 17 nos toca hoy. Romanos 1, 17, como se recuerda, estamos predicando en la carta de Romanos una serie. Vamos a estar estudiando todo el libro. Ahorita vamos a llegar a un tiempo donde, pero falta mucho, donde Pablo nos explica cómo vivir esa doctrina que estamos aprendiendo, porque está lo que es la doctrina, pero también viene la práctica, cómo nosotros tenemos que practicar. En el capítulo 12 de Romanos, ahí empieza cómo aquello que Dios ya hizo por nosotros, cómo nosotros lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Ahí pero eso falta mucho para llegar ahí. Pero vamos a ver estos dos versículos, vamos a estar estudiando el día de hoy. Espero que lo pueda terminar. Y dice su palabra así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? De Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, a tu casa para que podamos escuchar, primeramente, adorarte, Señor, y luego hoy sentarnos, Señor, y escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, Señor. Háblanos, que cuando salgamos de aquí, salgamos satisfechos que tú nos has hablado, Señor, a nuestro corazón. Que a través, Señor, de tu palabra, no de la mía, Señor, sino de tu palabra, tú seas, Señor, obrando en los corazones, Señor. Quita de mí toda palabra humana, Señor, todo pensamiento humano, Señor. Y que tu palabra, Señor, fluya, Señor, el día de hoy, Señor, en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo, apenas vamos a entrar en el capítulo que viene, el versículo 18 que viene, vamos a estar viendo la naturaleza del hombre, cómo el hombre natural, el hombre sin Cristo vive y por qué la ira de Dios está sobre las personas, pero eso no lo vamos a ver hoy, pero eso es lo que viene. Entonces, Pablo está diciendo que él no se avergüenza. Lo primero que Pablo dice, que él no se avergüenza del Evangelio, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos porque tenemos miedo a la burla. Ahora, yo quiero hoy explicar qué es la salvación, en el sentido que Dios no nos salva de una cosa, sino que nos salva de diferentes cosas en el paquete del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, aquí no hay diferencia, dice más adelante, que no hay diferencia entre griego o judío, griego, que los dos necesitan salvación. Todos necesitamos salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros miramos que David habla mucho, sálvame, Señor, y se hablaba tal vez de alguna angustia que Pablo tenía, que David tenía. Él decía, sálvame,
Señor, tú eres mi Salvador, Señor, en ti confío que tú me vas a salvar. Pero ¿de qué hablaba? ¿De qué hablaba David? David hablaba mucho de la angustia, otras veces hablaba que Dios lo iba a salvar de aquellos que lo perseguían. Muchas veces decía, sálvame de pecar contra ti. Entonces, miramos que la salvación no solo significa que Dios te salva de la condenación, sino que tiene bastantes cosas. En el Antiguo Testamento también miramos que Israel, muchas veces Dios lo salvó, pero no lo salvó de la condenación, sino que muchas veces Israel por su pecado, Dios los entregaba, y si miramos en el libro de Jueces, miramos que ellos pecaban a Dios, pecaban contra Dios, Dios los entregaba a otras naciones, esas naciones venían, los tomaban, los llevaban cautivos, pero cuando estaban cautivos ellos clamaban a Dios por salvación, venía Dios y los salvaba. La siguiente generación, dice el libro, que no conocía a Dios y volvía a hacer lo malo delante de Dios, y venía Dios otra vez como castigo y traía a otras naciones, los llevaba cautivos. Entonces el pueblo de Israel clamaba por salvación. ¿Okay? Clamaba por salvación. Entonces hay muchas palabras que se dice salvación. La mujer, cuando tenía el flujo de sangre y fue donde el Señor Jesús, el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿de qué le ha salvado la fe? No estaba hablando de salvación, de condenación, estaba hablando de salvación de la enfermedad que tenía. Había sido salva de la enfermedad. Entonces en la Biblia podemos ver muchas cosas de la salvación en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la salvación tiene otro sentido, que es espiritual y que es más gloriosa ahora. Porque en el tiempo de antes, aunque por fe siempre ha sido salva la persona en el tiempo de antes, nunca ha sido salva la persona por guardar la ley. Pero aquí Pablo va a demostrar por qué el Evangelio es poder de Dios, ¿no?, para salvación. Y él hablando como su testimonio, porque sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Yo aquí ya hablé quién era Pablo. Pablo era un hombre malvado, un hombre que tenía un odio por los cristianos, que iba detrás de los cristianos, los tomaba, los arrastraba, los metía en la cárcel, y algunos los entregaron para que los mataran. Entonces era Pablo. Pablo era una persona que era malo, pero cuando se encontró con el Evangelio, hubo una transformación de Pablo. Pablo ya no fue el mismo, sino que el odio que tenía Pablo hacia los cristianos se volvió en amor. Porque Pablo era un hombre que por amor a los hermanos y por amor a nuestro Señor Jesucristo, Pablo sufrió mucho. Entonces, esta salvación, y creo que vamos a ver el primer punto, dice, el Evangelio es poder de Dios porque nos salva de nuestros propios pecados. Ahora, ¿por qué Dios nos salva de nuestros propios pecados? Porque el hombre está esclavizado al pecado. Aunque el hombre no lo acepta, todo hombre, por eso Pablo dice, el que hace pecado, Jesús dice, el que hace pecado, le dice a los fariseos, esclavo del pecado es. Todo aquel que practica, que comete el pecado continuo, es esclavo del pecado, y tiene que venir un poder exterior y entrar a lo interior del hombre y cambiar esa voluntad del hombre para que el hombre pueda cambiar y no amar al pecado y ser libertado del pecado. Entonces por eso Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es eficaz, ¿no? Cuando el Evangelio se predica y la persona cree, la persona es transformada, hermano. Todo aquel que se le ha predicado el Evangelio y ha creído,
ha sido transformado de adentro para afuera. Pero ese poder llega de afuera hacia adentro de la persona. Y es el Evangelio, cuando se predica la palabra, el Evangelio, a través de la voz del predicador, a través de hombres imperfectos que predican esa palabra. Y eso es lo más glorioso, hermanos, que el Evangelio es trasladado a través de personas que todavía pecan y a través de personas imperfectas. Es trasladado el Evangelio. Pero como dice en Corintios, que nosotros somos vasos de barro, pero con un tesoro por dentro. Y el tesoro que nosotros tenemos es el Evangelio. Nosotros no tenemos nada que dar, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces mire lo que dice Mateo 1:21, dice, y dará a luz, hablando de la Virgen María, un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, tal vez usted ha sido cristiano desde mucho tiempo. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa Jehová salva o Yahweh salva. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Yahweh salva. Dice, y pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es lo primero que hace el Evangelio, es salvar a las personas del Evangelio para que las personas puedan ser libres y tomar decisiones libremente. Cuando el hombre es salvado del pecado libremente, él toma la decisión de seguir a Jesucristo. Mientras el hombre no es liberado del pecado, no puede seguir a Cristo porque es esclavo del pecado. Tiene su amo. El pecado es su amo. Y esa es la desgracia más grande que el hombre tiene. Y ese es el problema más grande de la humanidad. La humanidad en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza de hombre, el hombre es pecador desde niño. Desde niño el hombre es pecador y necesita el poder del Evangelio para poder ser liberado de ese pecado. Nosotros estábamos en esa condición. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y si usted dice, yo nunca fui esclavo, porque así dijeron los fariseos, ¿va? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron. Y si miramos la historia, fueron esclavos de quién? De Faraón. En Jueces fueron esclavos como 5 veces de otros reyes. En ese tiempo eran esclavos del Imperio Romano y todavía decían que no eran esclavos. Entonces el hombre piensa que hacer las cosas cuando se le da la gana a él significa ser libre. Pero el pecado es el que lo tiene engañado. El pecado lo engaña y el pecado le hace creer que puede hacer lo que se le da la gana, pero como el pecado es perverso, lo lleva a hacer aquello que el pecado quiere que haga. Entonces, podemos entender que la primera liberación que necesita el hombre es el liberado del pecado. Esa es la primera liberación del pecado. La segunda, cuando el Señor te libera del pecado, después de una segunda, Dios quita el pecado, pero te perdona los pecados, y de ahí te quita la carga del pecado. Porque Dios no solo quita los pecados, te hace libre, sino que te quita la culpa que llevábamos nosotros por haber pecado delante de Dios. Nosotros hemos pecado y cuando uno peca hay una culpa. Por eso, cuando un cristiano peca, tiene que venir delante de Dios, confesar su pecado y encontrará perdón y saldrá liberado de su carga y liberado de su culpa.
Porque el Señor dice, venid a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Entonces, ¿dónde tenemos que correr nosotros cuando el pecado nos quiere atrapar? A Jesús, a los pies de Jesús, porque para eso vino. Él dice, Él se llama Jesús, el que nos salvará de nuestros pecados. No dejemos que el pecado tome ventaja en nosotros. Rápidamente vengamos delante de los pies de Jesús y Él quitará nuestro pecado delante del Señor. Entonces, no nos podemos quedar ahí. La salvación nomás es el perdón de nuestros pecados, sino que nos coloca en una posición y una nueva naturaleza delante de Dios. Y ahorita voy a hablar de eso. Entonces el Evangelio lo que hace es poder de Dios, viene y liberta al hombre. Es como que entrara un imperio a otro imperio y agarrara a los que tienen esclavizados a las otras personas, derrotarlos y traerlos de nuevo a tierra, porque lo que el Señor nos está trayendo a nosotros es de nuevo a Él, porque nosotros en el paraíso perdimos el camino. Ahí Adán le dio la potestad a Satanás del hombre, y desde ahí el hombre ha sido esclavo, no solo del pecado, sino también de Satanás. Entonces, solo el Evangelio tiene poder. Las reglas no tienen poder para eso. Por eso la ley dice que por cuanto la carne era débil, la ley no pudo justificar a nadie, porque la carne es débil. Se necesita, la ley es exterior, pero la gracia viene por dentro y transforma por dentro, y ahí es donde le hace daño al pecado. Entonces, este es un imperio que viene, es un poder que viene y destrona al pecado del corazón del hombre. Destrona al pecado del corazón del hombre, y ahora se entrona Cristo en el corazón del hombre. Se entrona Cristo. Pero el pecado sigue en nuestros miembros. Dice Pablo que nuestros pecados están en nuestros miembros. Entonces el pecado es como el rey destronado de su imperio, de su trono, que anda por las orillas queriendo tomar el lugar otra vez. Ese es el pecado, tomando el lugar otra vez. Cuando el pecado te dice, mira eso, y tú dices, no puedo, ya no puedo hacer eso, y él te dice, todos lo hacen, todos son pecadores. Nadie es perfecto. Así empieza el pecado. Nadie es perfecto. Nadie se va a dar cuenta. Lo vas a hacer escondido una vez nomás. Te satisfaces y ya. Ese es el pecado. El pecado quiere otra vez entronarse en el corazón del hombre para llevarlo a la esclavitud. Pero ahí está Cristo en nuestro corazón. Ahí está el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Y Él nos va a redarguir cuando nosotros tengamos pensamientos pecaminosos, para que el pecado no tome ventaja de nosotros. Entonces, vamos al 2, el Evangelio es poder de Dios para salvarnos del hombre pecaminoso, o sea, el hombre natural o el hombre adámico. Hay dos clases de hombres, el que está en Cristo y el que está en Adán. El que está en Adán son a todos aquellos que no han conocido a Cristo, se les llama que están en Adán o están en la carne. Entonces, ¿cómo es que el pecado no puede otra vez tomar la posición que él tenía antes o su trono? Porque Dios da una nueva naturaleza. Así es, gloria a Una Dios. nueva naturaleza que rechaza el pecado. Ya no le gusta el pecado, ya no ama el pecado, sino ama la justicia. Ya no ama el pecado, sino ama la justicia, porque de nada sirviera que Dios nos liberara del pecado, pero siguiéramos con la misma naturaleza, con el mismo corazón. Volviéramos a caer a la misma situación. Yo voy a hacer una ilustración de un marrano. Usted sabe que te agarra un marrano,
lo trae a su casa, a su sala, le pone su pañal ahí, porque hay pañales para puerco, hay para perico, para pajaritos, y hay pañales, ahora no hay pañales para todo. Pues le vamos a poner un pañal al puerquito, y este puerquito lo bañamos, le cambiamos, le ponemos su vestidito, también hay vestidito le ponemos su vestidito y le damos su lechuguita ahí. Pintamos las uñas. También le pintamos las uñas y todo, ¿ok? Allá el cochito, el puerquito, pero ¿qué va a pasar si un día se le escapa el puerquito? Se va al lodo. Se va para el lodo Se vuelve a revolver. y se va para donde está la basura, A comer. le da vuelta a la basura y vuelve a comer pudrición. ¿Y eso por qué? Porque su naturaleza lo llama. Su naturaleza llama a comer lo podrido, a hacer lo malo. Así es el hombre. Por eso mucha gente viene a la iglesia, está por un tiempo en la iglesia y sigue viviendo una vida desordenada, una vida igual a la que vivía antes. ¿Qué pasó ahí? Es que no ha creído en el Evangelio. No ha habido cambio. No ha habido un poder dentro de él que lo cambie, sigue en la misma naturaleza. ¿Qué hay que hacer para que ese puerquito Ay, ya no se vaya para el lodo? Bueno, hay que cambiarle su naturaleza y ponerle una naturaleza de ¿qué? De una paloma. de una Hay que palomizar, ¿no? Al puerquito, entonces el puerquito va a comer semillitas. va a comer cosas limpias. ¿Okay? Entonces así es el hombre. Dios tiene el Evangelio, es poder de Dios. Ahorita le voy a dar los versículos. El Evangelio es poder de Dios porque cambia la naturaleza de Dios, crea una nueva criatura. Llega y la palabra Evangelio, poder, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, el poder ahí es dinámico, que es una dinamita que explota, así se llama, que explota, es un poder que explota, pero esta palabra no es una palabra que hace un desorden, ¿no? Porque las bombas todas hacen desorden, sino es un poder, ¿no? Un poder que crea. Entonces cuando es predicado el Evangelio, la palabra llega al corazón del hombre, ese Evangelio tiene poder para hacer una nueva criatura. Dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Nueva. ¿Y cómo fue que nació de nuevo? Por el poder del Evangelio. Por el poder. Porque uno solo no puede nacer de nuevo. No, imposible. Uno solo no puede nacer de nuevo. Necesita una fuerza exterior que haga la obra en el corazón. Por eso en Ezequiel 36 dice, y quitaré el corazón de piedra y daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y pondré mi ley y pondré mi temor en él para que no se aparten de mí. Entonces, el Evangelio tiene poder para salvar al hombre del hombre pecaminoso y crear un hombre nuevo que ame la justicia, que ame lo que es justicia y que aborrece el pecado. Es que es un cambio, es un contraste del hombre nuevo a lo que era el hombre viejo. El hombre viejo hacía todo lo que era malo y era enemigo de Dios. Entonces Santiago, miren lo que dice Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, dice, Él nos hizo nacer, escuche, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está hablando del Evangelio. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de su criatura. Nosotros somos primicias de sus criaturas. Entonces Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando la palabra de Dios se predica, Dios obra, hay poder. Amén. Entonces Pablo sabe que cuando Jesús se le apareció, hubo un cambio en el corazón de él. Hubo un poder que llegó en el corazón de él. Y no solo a él lo cambió,
el corazón, sino que a Pablo lo cegó y le dio nueva vista, nuevas perspectivas, Bendito. nuevos horizontes, Gloria a Dios. nuevo camino. Aleluya. Dejó todo lo que él miraba, dice, como ganancia, lo puso como basura, porque él tenía una mirada nueva en su Salvador, que es precioso. Nuestro Señor Jesucristo es precioso y Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra de Dios hay que predicarla. Amén. Hay que predicar la palabra de Dios y hay que predicar el Evangelio. El Evangelio es que nosotros somos pecadores, que somos esclavos del pecado y que necesitamos a Jesucristo como Salvador. Necesitamos creer. Ese es el Evangelio. Creer en aquello que Él ya hizo por el hombre. Amén. Dice el Evangelio, sigo con el 3, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvarnos de la potestad de Satanás. Miren, hermano, cómo está el hombre o cómo estábamos nosotros. Éramos esclavos del pecado. Así es. Teníamos una naturaleza corrupta. ¿Sí? Éramos muy malos. Buscábamos la maldad. Nos gustaba hacer la maldad. Y tal vez muchas veces no la hicimos porque no teníamos el poder o la oportunidad de hacerla. ¿Sí? Entonces, éramos o estamos bajo la potestad de Satanás. ¿Sabe qué es potestad? ¿Va? Él tenía la autoridad sobre nosotros. Satanás. Era nuestro padre. Porque lo que tienen la potestad son los padres de Satanás. Pero Jesucristo lo venció en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En 2 Timoteo 2:26 dice, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces Satanás trabaja con el pecado, porque es una sola influencia. El hombre es pecaminoso, y Satanás tiene nuestra potestad. Entonces Satanás es el que pone aquellas cosas que nos llevan a pecar a nosotros. Satanás, un hombre borracho dice esta semana no voy a tomar, este fin de semana. ¿Qué pasa? Es que Satanás le pone a un amigo y el amigo le dice, mira, tengo una cervecita, solo una. No, que ya prometí no tomar esta semana. Una y ya, se puede decir. Y ahí empieza, ¿qué pasó? Se quedó toda la semana borracho. ¿Por qué? Porque Satanás pone los medios, así como Dios pone los medios de gracia para que nosotros crezcamos, Bendito Dios. así Satanás pone los medios, pero no de gracia, sino de desgracia, para que el hombre siga en la desgracia. En la desgracia. Ay, santo nuestro Señor, bendito nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Que nos rescató de eso, hermano. Que nos rescató. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí le está hablando de Efesios y le dice, ustedes anduvieron ahí. Por eso es que nosotros tenemos que tener misericordia con la gente y predicar el evangelio a las personas que están afuera, porque nosotros anduvimos y estuvimos en esa condición también. Así es. Más adelante dice, pero Dios que es rico en misericordia, con el gran amor por el cual nos amó, pero nosotros también tenemos que saber que si nosotros predicamos el evangelio y llevamos el evangelio a otras personas, así como Dios obró en nosotros, va a obrar en esas personas también. Porque para eso es el evangelio. El evangelio no es nomás para los santos.
El Evangelio es para el pecador. Amén. El Evangelio es para el pecador. Entonces, hay una ilustración. ¿Usted se recuerda cuando dijo Dios, hágase la luz? ¿Qué pasó? Pero ¿qué hubo ahí? Hubo poder, ¿no? Fue el poder creativo de Dios que dijo, haga la luz, y el poder del habla, de la palabra de Dios, fue la luz. Y así fue diciendo, hágase esto, y se hizo, hágase esto, y la palabra. Porque Dios siempre habla por la palabra. Dios siempre obra por su palabra. Entonces, cuando Dios hizo al mundo, Dios lo hizo con su poder. Y es el mismo poder que tiene el Evangelio para crear las cosas. El mismo poder que usó Dios. Y mire lo que dice 2 Corintios 4:6. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, está hablando desde el principio, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Entonces nosotros estábamos en tinieblas. Nosotros estábamos como en el principio. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Dice, desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Pero había tinieblas ahí, había tinieblas en ese lugar. El hombre no solo está esclavo del pecado, sino que es una naturaleza pecaminosa, es esclavo de Satanás y está en tinieblas. Y está en tinieblas. Y necesita el poder del Evangelio para que él pueda ser liberado y seguir a Cristo. Aleluya. ¿Ya llevamos cuántas? 4, 3. 4, ¿no? Del pecado, de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué más? De Satanás y en oscuridad. El Evangelio, el 5, el Evangelio es poder de Dios para salvarlos de su ira. El hombre que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Y lo dice ahí Romanos 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El hombre no quiere escuchar la verdad. El hombre sin Cristo no quiere escuchar la verdad. La verdad que los ofende. La verdad los ofende. Los hombres quieren que les mientan y ellos no quieren que les digan la verdad, porque la verdad nos ofende. Ahora a nosotros todavía nos ofenden cuando nos dicen nuestras verdades, ¿sí o no? Ay, santo. ¿Sí? Imagínense a un hombre que viva en tinieblas, que vive con un corazón pecador, que es esclavo del pecado, y que le digan sus verdades, se enoja. No le gusta las verdades. Entonces, la ira de Dios está sobre el pecador, sobre la humanidad, la ira de Dios. Entonces, por eso Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y después más adelante, en el 18 dice, porque la ira. Pero si nosotros podemos ver que a todas esas listas de pecadores que habla el Señor, para ellos es el Evangelio. Para ellos, porque nosotros estuvimos en esa condición. Nosotros estuvimos en esa condición, nosotros estuvimos un tiempo cuando éramos pecadores bajo la ira de Dios. Ahí estuvimos nosotros bajo la ira de Dios, pero ahora estamos bajo la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos de la ira de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que hay gente que hace mucho más, ¿verdad?
mucho mal. Y hay gente que hace mucho mal y que uno mira que le va bien todo. Y uno dice, ¿cómo es que esa gente, hermano, llegará el tiempo donde Dios va a cobrar todo, donde esas personas van a pagar su maldad? Llegará un tiempo donde estas personas, si no creen en el Evangelio, van a ser castigadas por Dios y echadas al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Conformes a sus obras, que conforme a esas obras, si Dios no hubiera puesto las obras de Cristo a favor de nosotros, nosotros también estuviéramos en ese lugar. En ese lugar. Pero un día la justicia será satisfecha, todo malvado va a cargar lo que él merece. Amén. Entonces, miramos que en esto dice que el Evangelio es poder de Dios para todos los que creen. Exclusivamente el Evangelio es poder solo para los que creen. Así mismo es. No importa de dónde sea, no importa de qué lugar, es para los que crean. Para los que creen es poder. Para los que no creen no es poder. Así es. Miren cómo lo dice. Porque el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El judío, primeramente, ¿por qué? Porque fue al judío que vinieron las promesas y vinieron todas. Pero si el judío no cree, el Evangelio no es poder de Dios. El judío se va a perder. El judío se va a perder. Pregunta. Si un judío muere ahorita que no es cristiano, ¿a dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno, porque la base es Cristo. Al infierno, porque no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Y Dios solo tiene un pueblo, y el pueblo es la iglesia. La iglesia está conformada con judíos y con gentiles. Entonces, primeramente para los judíos, primeramente se le presentó el Evangelio a los judíos y después, lo dijo Jesús, primero es para los hijos y después vamos a ir a los gentiles. Pero los gentiles también, y que era griego, cuando decía griego estaba hablando de todo lo demás que no eran judíos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, por la fe, el justo por la fe y milagro. Ahora, aquí no hay que si uno es muy pecador y otro poco pecador. Aquí el que cree. El que cree, por eso dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Para todo el que cree y para el que no cree, no es nada. Miren cómo dice... Gloria a Dios, aleluya. Primero de Corintios, Primero de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Para los que se pierden o para los que no creen, es una locura. Ahí no hay poder de Dios, ahí no hay nada. ¿Okay? Pero miren lo que dice, pero para nosotros, los salvos o los que creen, es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, nuevamente, es para el que cree. La salvación es para todo el que cree. Ahora, aquí donde dice que la justicia, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ahora, en este versículo, Martín Lutero, que ahora estamos en el mes de la Reforma, Martín Lutero, que si no hubiera levantado Martín Lutero, nosotros fuéramos católicos romanos, comprando nuestras indulgencias, rezando para sacar a nuestros familiares del purgatorio. Él tuvo un problema con esta palabra, porque dice que en el Evangelio se revela
la justicia de Dios. Y él peleaba porque decía que porque es poder de Dios y ahí se revela la justicia de Dios. Pero él pensaba que era la justicia de Dios como el carácter de Dios. Como el carácter de Dios. Hasta que él entendió, al entender esto, inició la reforma. Pero cuando entendió esto, que no es el carácter de Dios, sino que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, que es puesta en el hombre, porque a través de la fe, únicamente a la fe, yo he hablado que Dios determinó cómo la persona va a ser salva, es por gracia y por creer. Esa es la única forma de que Dios ha determinado cómo el hombre va a ser salvo, por gracia, por medio de la fe. Entonces aquí está hablando no de la perfección de Dios, sino de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. En su vida, Jesucristo no solo murió en la cruz por nosotros, sino que vivió una vida perfecta desde su niñez, vivió una vida perfecta, ¿okay? Para que esa justicia Él no pecó jamás. Hay una palabra que Jesús nunca dijo, y que usted no ha escuchado en la Biblia, no ha leído en la Biblia, que dice, Señor, perdóname. ¿Verdad que Jesús nunca dijo, Señor, perdóname? No. ¿Por qué Jesús nunca le pidió perdón al Padre? Sin pecado. Porque no pecó. Por eso es que... Entonces, esa vida que llevó Cristo sin pecado es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Se revela la justicia de Dios a través de la fe. La fe no salva, hermano. La fe es el medio. Porque uno puede decir, jactarse de su fe, por su fe yo salvo, los demás no creen. La fe no salva, lo que salva es la justicia de Dios. La justicia de Cristo. Cuando usted toma el tenedor para comer, ¿qué es lo que lo alimenta a usted? ¿El tenedor o la comida? La comida. ¿Y qué es el tenedor? Un medio. El medio. La fe es el medio, pero ese medio tiene que estar puesto en lo correcto. Yo tengo fe, pero yo no tengo la fe en el niño de Atoche, que me va a salvar, esa fe no sirve de nada. O que traen al tenedor. Usted va, toma el tenedor, va y agarra tierra y la come, eso no sirve, lo que va a hacer es enfermarse. No sirve de nada. El tenedor no le sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no fue al lugar correcto. Entonces, la fe es el medio por el cual nosotros somos salvos, pero es poniendo la fe en Jesucristo, en la vida, esa vida que llevó Cristo sin pecado, es nuestra vida ahora. La puso Dios a nuestro favor. La puso a nuestro favor. Entonces nosotros delante de Dios por haber creído, nosotros delante de Dios por haber creído, es como que nosotros no hubiésemos pecado. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Por haber creído en el Señor Jesucristo, delante de Dios, nosotros estamos como nunca hubiéramos pecado. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. La justicia de Dios. Dios no acepta lo imperfecto. Solamente que nosotros, desde que nacimos hasta que muramos, no hubiéramos pecado, nosotros tendríamos la libertad de entrar delante de Dios. Pero nadie hizo eso. ¿Quién fue el único que lo hizo? Entonces Jesús, como es su hijo, tomó lo de su hijo, que es su justicia, y la puso a nuestra cuenta. Y ahora nosotros somos contados como justos. Somos
es a través de creer que Jesús no solo vivió una vida por nosotros, sino que murió en lugar de nosotros. Y no solo murió en lugar de nosotros, sino que resucitó para que nosotros, dice Pablo, resucitemos juntamente con Él. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Intercediendo no significa, hermano, que cuando tú pecas, Él está rogando al Padre diciendo, perdona, no. Intercediendo como aquel representante de los que creen. Ahí está la diestra del Padre como representante de los que creen. Ahí está nuestro Señor Jesucristo gozándose y viendo el fruto de su aflicción, como dice Isaías 33:10. Y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Aleluya. Dios está ya satisfecho, sentado a la diestra del Padre, porque el Evangelio sigue salvando personas. El Evangelio sigue transformando personas. El Evangelio sigue cambiando personas. El Evangelio toma al malvado y lo trae a los pies de Cristo y es transformado y es un amador del Señor Jesucristo. Tenemos mucho que darle gracias a nuestro Señor. Porque si no hubiera sido por ese poder del Evangelio, nosotros estuviéramos en nuestros pecados y en nuestra condición en la que yo le estaba contando que estábamos antes. Nosotros necesitamos recapacitar en esto, traer alabanza, adorar a Dios, decirle gracias toda la mañana, decirle gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque a través de ese sacrificio yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Le dan gracias delante de nuestro Padre. Estemos confiados en que tenemos un Padre, que tenemos un hermano que es Jesucristo, que está por nosotros. Y dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo se levantará, el pecado se levantará, pero nadie nos separará del amor de Dios que es el Cristo.